¿Cómo están nuevamente? Soy Manuel Gómez Carrillo. Bueno, vamos a trabajar con el seminario número 2. Y lo que más nos interesa es darles a ustedes en este seminario las bases centrales que rodean a una temática importante que tiene que ver con el diagnóstico de las enfermedades infecciosas y de alguna manera lo que tiene que ver con la validez de las pruebas que vamos a ir desarrollando a lo largo de cada uno de los seminarios y teóricos que están involucrados en esta cursada. Así que empezamos con el seminario. De manera resumida, vamos a plantearnos tres objetivos en general. Que ustedes puedan conocer las características y las técnicas que se utilizan en el diagnóstico microbiológico, ver cuáles son los diferentes procedimientos que se utilizan para poder arribar a un resultado en el laboratorio y algo que nos parece muy importante que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Los parámetros que van a establecer la validez y la utilidad que esto tiene en la práctica médica. Tienen que pensar en esto, es muy importante que el laboratorio les va a ofrecer un resultado y la interpretación de ese resultado forma parte de la práctica médica que ustedes ejercen. Por lo tanto, esto es muy importante porque el problema no lo va a resolver el laboratorio. El laboratorio les va a dar un dato y el problema lo van a tener que encarar ustedes con el paciente que están atendiendo. Y entonces podemos usar una breve definición eh, en la cual nosotros definimos el diagnóstico microbiológico como un conjunto de procedimientos que nos permiten determinar cuál es el agente etiológico en una enfermedad infecciosa. Eh, pero no en todos los casos es necesario hacerlo, ¿sí? Es importante que sepan y cuál es la relevancia que adquieren determinadas entidades y esto es un poquito lo que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Esta es una imagen que resume un modelo de cómo sería la metodología para arribar a un diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Es una cuestión general, no todo es igual, pero de alguna manera cuando se presenta un paciente, ustedes van a tener que hacer una evaluación clínica que involucra en muchos casos antecedentes epidemiológicos que puedan ser relevantes para arribar al diagnóstico, la presentación de signos y síntomas que el paciente pueda estar manifestando y lógicamente algunos estudios clínicos que sí corresponden, por ejemplo el caso del diagnóstico por imágenes o análisis clínicos en general, digamos, les permite a ustedes orientar hacia una posible causa infecciosa de una enfermedad, en los cuales en muchos casos hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ustedes van a tener un diagnóstico presuntivo y el laboratorio les dará, laboratorio microbiológico me refiero en particular, les dará un resultado de certeza de la presencia de algún agente infeccioso que puede estar relacionado con el diagnóstico presuntivo que ustedes desarrollaron. De esta manera se puede instaurar un tratamiento en el caso que esté disponible u otras medidas que también son importantes que vamos a ir viendo. Y estos 4 puntos resumen los aspectos más importantes que tiene el diagnóstico microbiológico en la práctica clínica. En primer lugar, el reconocer la etiología nos permite predecir de alguna manera la evolución que puede tener una infección determinada y de esta manera tomar medidas de intervención médica que eviten consecuencias más graves en el futuro en el individuo que está infectado o enfermo con este agente. Lógicamente también nos permite tener una presunción acerca del posible origen de esta infección y establecer ciertas pautas, sobre todo de profilaxis, teniendo en cuenta las características que la gente presenta en sus vías de transmisión o en la fuente de infección en la cual el individuo pudo haberla adquirido. Desde ya la elección de una terapia adecuada o la modificación
de una terapia empírica que se haya desarrollado y algo que es muy importante, tomar medidas para, desde el punto de vista epidemiológico, cortar la cadena de transmisión en el caso de que esto involucre a otros individuos convivientes o un entorno epidemiológico determinado para que se pueda de alguna manera asegurar que no haya nuevos casos y mayor diseminación de este agente en la comunidad. Bien, entonces para hacer un diagnóstico microbiológico, obviamente necesitamos de una muestra clínica. Las muestras clínicas son muy variadas, dependen de muchas situaciones en las cuales hay que decidir cuál es la muestra de elección. Las muestras las pueden tomar ustedes, en muchos casos las tienen que tomar ustedes, en algunos casos la tomará el personal del laboratorio al cual ustedes deriven y soliciten algún tipo de determinación en particular, en otros casos serán los mismos pacientes los que tomen la muestra en base a indicaciones precisas que ustedes les den. Pero es una etapa preanalítica clave y fundamental que puede influir muchísimo en el resultado final. Entonces repasemos algunos conceptos que me parece importante que los tengan presentes para continuar con el tema. Recordarán ustedes que nosotros les dijimos que las enfermedades infecciosas tienen un comportamiento que eh, contempla un modelo al cual denominamos el modelo del iceberg. ¿Sí? No todas las infecciones tienen el mismo comportamiento, pero gran parte de ellas tienen esta situación. En la evolución de una infección, nosotros vemos que cuando se atraviesa un horizonte clínico es cuando empiezan a aparecer y son clínicamente evidentes las manifestaciones que tiene el paciente. Estamos hablando de signos o síntomas que refiere el paciente que tiene en una consulta médica. Esto es en muchos casos la punta de un iceberg porque el individuo ha cursado una infección asintomática hasta el momento de manifestarse, ha tenido lo que se llama un periodo de incubación, una etapa presintomática, ¿sí? Y en algunos casos incluso, ustedes ya saben que hay infecciones que son asintomáticas en una población determinada. Y por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, este tipo de comportamiento de algunas enfermedades infecciosas son bastante importantes de considerar, especialmente en tareas de prevención y tareas de evitar nuevas infecciones en la comunidad. En todos estos casos hay posibilidades de hacer diagnóstico microbiológico también. ¿Sí? ¿Se puede hacer diagnóstico microbiológico en un individuo asintomático? Sí, situaciones particulares, y es acá donde cobra importancia saber qué tipo de muestra es importante, para qué circunstancia y bajo qué situación particular. También les mencionamos que el proceso infeccioso a lo largo del tiempo es como una película, ¿sí? Se desarrolla como un conjunto de fotogramas que a lo largo del tiempo va evolucionando y va dando origen a una historia, la historia natural de esa infección, algo que ustedes tienen que empezar a comprender desde el punto de vista de la patogénesis, que determina básicamente cómo se va a desarrollar ese, entre comillas, guión, ¿sí? Que lleva a lo que estamos tratando de diagnosticar. Lógicamente, la toma de muestra tiene que ver con un instante. Tomar una muestra es tomar una foto. Entonces hay que estar ubicado en qué momento de la infección estamos para elegir eh, qué muestras y qué tipo de diagnóstico vamos a pedir a lo largo de la película. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá tienen un fotograma de una película. Si yo les pregunto de qué película estamos hablando, es muy probable que sea un poco difícil determinar cuál es el film al cual pertenece esta escena. Lógicamente, hay muchas películas que pueden tener imágenes similares, ¿sí? Algo que también ocurre en las enfermedades infecciosas. Entonces, este fotograma que no me permite resolver cuál es el film,
debería estar acompañado de la solicitud de ciertos fotogramas que son muy característicos de cada una de las películas que podrían estar involucradas en esta escena. Y esto es un poco la estrategia que se tiene que tomar cuando uno hace un diagnóstico microbiológico. Fíjense que la película podría estar relacionada con tres, por ejemplo, tres films importantes, muy conocidos. Una podría ser esta, entonces pedimos que nos den información sobre esta escena, queremos ver esa foto para saber y confirmar si se trata realmente de la película de Tom Hanks, ¿sí? O otra famosa película que también podría tener una escena similar, ¿sí? Titanic, o Piratas del Caribe, por ejemplo, ¿sí? Estas tres imágenes son muy representativas y muy específicas de ese film. Por lo tanto, tengan presente este concepto, porque de alguna manera el diagnóstico muchas veces requiere de investigar a distintos agentes posiblemente eh, involucrados en el proceso infeccioso que se está manifestando en el individuo. Entonces, entrando en los procedimientos de diagnóstico microbiológico, vamos a identificar dos grandes metodologías: lo que es el diagnóstico directo y lo que es el diagnóstico indirecto. En primer lugar, les quiero comentar que no es lo mismo hablar de método de diagnóstico que hablar de técnica diagnóstica. Esto es algo que lo vamos a detallar en particular cuando entremos y profundicemos este tema, en los cuales el método de diagnóstico directo se relaciona básicamente con procedimientos que implican la demostración directa de un agente, es el aislamiento del agente, la presencia del agente en la muestra clínica, por ejemplo, ¿sí? O también cuando uno puede detectar mediante distintas técnicas, ¿sí? Componentes del agente etiológico en las muestras clínicas de un paciente, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de componentes proteicos, ácidos nucleicos, ¿sí? Que puedan ser distinguibles en una determinada muestra, aunque el aislamiento y la presencia del agente no se pueda obtener. Por otro lado, tienen los métodos de diagnóstico indirecto. En este caso, lo que uno está demostrando es la respuesta inmunológica que el sistema inmune del individuo infectado está manifestando, que de alguna manera es una evidencia de que está presente el patógeno o que estuvo presente en algún momento. Es la huella inmunológica que deja la presencia presente o pasada del agente en el individuo. Por lo tanto, ya ustedes tienen una idea de que el diagnóstico microbiológico se basa en un conjunto de pasos, y en cada uno de ellos existen muchas variables que podrían influir en el resultado final. Lógicamente todo el procesamiento hasta llegar al informe a ustedes les va a permitir hacer una interpretación del resultado y en definitiva tomar medidas respecto del mismo. Sin embargo, es muy probable que a ustedes les surja alguna pregunta. ¿Qué validez tienen los resultados que me han entregado? ¿Sí? ¿Será realmente así? ¿Serán un verdadero negativo, un verdadero positivo? ¿Qué significa un positivo débil? Eh, esta cantidad que me están informando acá, eh, ¿hasta dónde realmente refleja el proceso que yo estoy observando? Esto es algo que tiene que ver con unos parámetros que es muy importante que ustedes empiecen a entender y a manejar. En cada uno de los capítulos que vamos a ver, vamos a tener referencia a estos parámetros. Y estos son parámetros estadísticos que es importante que conozcan y que en cierto modo les da más o menos confianza a ustedes respecto de un resultado informado. Entonces vamos a trabajar conceptualmente con los dos primeros parámetros,
que toda técnica tiene, ¿sí? Y que se basa en cálculos estadísticos, matemáticos, que ustedes en realidad no tienen por qué conocer en profundidad, pero sí desde el punto de vista conceptual. Toda técnica que se utiliza en el diagnóstico ha sido evaluada, ha sido probada en distintas poblaciones para determinar cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad, ¿sí? La sensibilidad es un parámetro que determina hasta dónde es capaz de detectar lo que nosotros estamos buscando. Esto ya sea método de diagnóstico directo, ¿sí? Componentes de la gente, el aislamiento de la gente, la identificación de la gente en una muestra clínica, de alguna manera determina la sensibilidad. También como método indirecto, ¿sí? La presencia de anticuerpos, por ejemplo, hasta dónde es capaz de detectar anticuerpos. Y por otro lado, cuán específica es, ¿sí? Lo que yo estoy detectando como positivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Es realmente lo que yo estoy buscando? Eh, Son dos parámetros que no se pueden disociar entre sí y que de alguna manera determinan esta cualidad que tiene. Vamos a verlo con un gráfico, y a lo mejor puede ser un poco más clara la explicación, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico tienen la relación que hay entre la sensibilidad y especificidad de una técnica determinada, ¿sí? Cuando se pone a punto esta técnica y se establecen los parámetros de sensibilidad y especificidad que tienen, normalmente se hacen estudios con pacientes que tienen la enfermedad o la infección, ¿sí? Por el agente que yo estoy buscando, y también se utilizan estudios, se hacen estudios con pacientes que no tienen la enfermedad y que de alguna manera sabemos que están sanos, ¿sí? No tienen la enfermedad, no tienen la infección. Una técnica a través de su sensibilidad y especificidad tiene un valor de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que en el grupo de los positivos, ¿sí? Todos los positivos que den dentro de los pacientes que estudiamos que tienen la afección que estamos tratando de diagnosticar, hay un punto de corte que es hasta dónde fue capaz de detectarlo. Si ustedes se fijan, esta es, para el caso de los positivos, el valor de corte. Quiere decir que más allá de este valor vamos a tener individuos que van a ser falsos negativos, probablemente, o individuos que puedan ser falsos positivos, dependiendo de en qué rama estemos viendo la cuestión. La especificidad es un valor que está muy relacionado con la sensibilidad, ¿sí? Fíjense que si nosotros corremos el valor de corte en la sensibilidad, o sea, aumentamos la sensibilidad de la técnica que estamos evaluando, probablemente va a aumentar el número de falsos positivos, ¿sí? Esta zona gris de acá se va a correr y va a incorporar más pacientes. Quiere decir que una técnica muy sensible, ¿sí?, puede tener más falsos positivos que una técnica menos sensible. Esto, lógicamente, se invierte en lo que hace a su especificidad. Una técnica poco sensible tal vez sea más específica, ¿sí? Y va a tener menos, menos falsos positivos. Este balance y este equilibrio hace que en muchos casos, ustedes van a ver, el caso de la sífilis, el caso de la infección por HIV, la enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, etcétera. Vamos a ver varios ejemplos. Se utilizan algoritmos donde se combinan técnicas que tienen variado equilibrio entre su sensibilidad y su especificidad, ¿sí? Y de alguna manera ese algoritmo permite hacer una confirmación de un resultado inicialmente obtenido a partir de una técnica muy sensible, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, para ustedes, estas definiciones, digamos, son las que les otorga la importancia del valor de la sensibilidad en la práctica, ¿sí? La capacidad de una prueba para detectar a los individuos que están infectados o enfermos, la proporción de infectados que son identificados con el test que se está utilizando, es un parámetro que ustedes deberían conocer, ¿sí? Y que muchas veces se informa en los reportes de los laboratorios, y lógicamente
una prueba que tenga una alta sensibilidad tiene la capacidad de detectar a la mayor parte de los individuos con la infección, ¿sí? Yo les pongo un escenario, ¿sí? Hay ciertas circunstancias en las cuales se necesitan técnicas de muy alta sensibilidad porque el diagnóstico tiene consecuencias posteriores que son bastante importantes. Por ejemplo, en el banco de sangre, ¿sí? La selección de donantes incluye una serie de pruebas que se llaman de tamizaje o screening, que permiten detectar muy pequeñas cantidades de lo que estamos buscando en el individuo para descartar una posible infección que pueda llegar a ser transmitida por la transfusión de elementos sanguíneos a una persona que está enferma. Es un entorno en el cual la sensibilidad es el patrón más importante, ¿sí? Esto quiere decir que una vez que los donantes han hecho la donación de sangre y se establece todas las técnicas que se van a desarrollar en la medicina transfusional para detectar patógenos transmisibles por transfusión, estas técnicas muy sensibles, ¿sí?, podrán tener falsos positivos, seguramente los van a tener, ¿sí? Pero de alguna manera se descarta ya la posibilidad de que esas bolsas de sangre y sus subproductos puedan ser transfundidos a una persona. Lógicamente viene una segunda etapa, que es confirmar que realmente esos individuos, y esto se hace con técnicas más específicas, tengan la infección que están manifestando en el evento de donación de sangre. Y en este caso, y siguiendo con el ejemplo del banco de sangre, por ejemplo, a partir de que los donantes han dado reactivos en pruebas en las cuales hay una altísima sensibilidad, ya el donante entra en la etapa de su evaluación respecto de la infección que pueda llegar a tener. Y por lo tanto se utilizan técnicas de alta especificidad para que de alguna manera se puedan descartar aquellos pacientes o aquellas personas que en realidad tuvieron falsos positivos en la prueba, ¿sí? Esto es una doble situación que se suele dar especialmente en la medicina transfusional, que es el individuo que es donante, se supone que es una persona sana, ha sido seleccionado como donante, pero una prueba dio reactiva y por lo tanto ese donante tiene que entrar en el sistema de salud y hay que evaluarlo para confirmar eh, que realmente sea así el resultado que se obtuvo, ¿sí? Por eso las técnicas con alta especificidad se utilizan en situaciones confirmatorias de técnicas de tamizaje altamente sensibles. Entonces, más allá del ejemplo que yo les puse, que es un ejemplo puntual, la especificidad y la sensibilidad de una técnica son indicadores que evalúan el desempeño de una prueba diagnóstica. Esto se aplica absolutamente a cualquier procedimiento que se haga en el laboratorio microbiológico, y también tiene impacto en otras técnicas que no son microbiológicas, pero que se utilizan en la práctica médica en general, ¿sí? Lógicamente en esta diapositiva ustedes tienen un resumen de lo que significan estos conceptos y yo los invito a que si tienen ganas y tiempo, busquen esto en internet. Hay muchísima información respecto de las diferentes interpretaciones que se hacen de la especificidad y sensibilidad, y es un tema además que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada cuando empecemos a tratar el diagnóstico de diferentes entidades que están involucradas en nuestra currícula. Bien, vamos a ver dos variables más, ¿sí? El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Pero es importante que tengan presente que estos valores, que son obtenidos a partir de estadísticas, que ya les voy a mencionar, son variables extrínsecas. Esto quiere decir que no dependen de la técnica, sino que dependen del entorno, dependen de la prevalencia de la infección o de la enfermedad a la que estamos estudiando en un determinado grupo o en el paciente en el entorno más que nada epidemiológico en el cual nos encontramos.
No es un valor absoluto, estamos hablando de una probabilidad desde el punto de vista estadístico. Para entenderlo bien, tiene que recordar un concepto que ya vimos en teórico anterior, que tiene que ver con el concepto de prevalencia, ¿sí? La proporción de una población que padece una enfermedad o una infección en un momento determinado, ¿sí? Y se expresa por porcentaje, o 1 cada 1000, o 10 cada 100, etcétera, etcétera, en número total de habitantes que uno tiene en la población que está estudiando, ¿sí? Vamos a ver cómo influye esto en lo que significan los valores predictivos, positivos y negativos. Y esto se puede definir contestando las dos últimas preguntas. Por ejemplo, respecto del valor predictivo positivo, la pregunta que tiene que contestarnos es cuál es la probabilidad de que el individuo padezca la infección en el caso de tener un resultado positivo, ¿sí? Por otro lado, en el caso de un resultado negativo, ¿cuál sería la probabilidad de que el individuo no presente la infección? ¿Sí? Y esto asociado precisamente a la prevalencia de infección que estemos teniendo en nuestra población en ese momento. Vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar con un par de ejemplos para que ustedes puedan conceptualmente tener claro de qué estamos hablando. No es necesario que conozcan todos los cálculos que se hacen para obtener estos valores, ¿sí? Pero sí me interesa en particular que ustedes puedan percibir por qué un resultado puede tener una probabilidad distinta dependiendo del entorno epidemiológico. Fíjense acá, nosotros tenemos un ejemplo en el cual la infección o la enfermedad que estamos diagnosticando está presente en un bajo nivel, ¿sí? La prevalencia es baja, el 10% de una determinada población presenta esta infección, ¿sí? Fíjense que usamos una técnica que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, ¿sí? Es una misma técnica que es la que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico. Como lo que influye en la ecuación es precisamente la prevalencia, una prevalencia baja, ¿sí? De alguna manera incrementa el valor predictivo negativo, ¿sí? Quiere decir que en una población donde la mayor parte de los individuos son negativos, obtener un resultado negativo tiene un valor predictivo muy alto, ¿sí? En este caso, fíjense, es del 97%, ¿sí? La técnica no está ofreciendo un valor predictivo positivo muy alto en este caso, ¿sí? Entonces, baja prevalencia, alto valor predictivo negativo. Esto podremos ver varios ejemplos. Acá hay algo que es interesante y que es muy significativo en aquellos casos en los cuales hay infecciones o enfermedades que son estacionales, ¿sí? O cuando hay una epidemia particular, ¿sí? Lógicamente los valores predictivos van a cambiar en función de en qué momento estemos tomando la muestra y estemos haciendo el estudio. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo muy común son las infecciones respiratorias. Por ejemplo, influenza, ¿sí? Y durante el verano hay casos de influenza, pero la prevalencia de infección por virus influenza en la época estival es muy baja, ¿sí? De manera tal de que un resultado negativo para el virus influenza en ese momento tiene un valor predictivo negativo muy elevado, ¿sí? Con lo cual uno está más tranquilo con ese resultado que en la situación invernal, ¿sí? Donde la prevalencia va a aumentar y el valor predictivo negativo va a ser más bajo, ¿sí? Veamos el ejemplo que viene después. Fíjense acá. Nosotros acá tenemos un ejemplo donde la prevalencia es muy elevada. 90% de nuestra población en estudio tiene la infección o la enfermedad, ¿sí? Es una situación que si la comparamos con lo que hablamos recién de infecciones estacionales, el caso de influenza o alguna infección respiratoria durante el invierno, ¿sí? La prevalencia se hace más elevada. Fíjense cómo cae el valor predictivo negativo, ¿sí? Y cómo aumenta notablemente el valor predictivo positivo. Para la misma técnica, cuya sensibilidad
era del 80% y la especificidad del 90%. O sea, esto no varió. Por esto esta variable es absolutamente intrínseca y depende de la prevalencia de la infección. Ahora, entendiendo estos conceptos, vuelvo para atrás al diagnóstico microbiológico, principalmente en lo que es la etapa preanalítica. Ustedes ya tienen que percibir que tanto la recolección de la muestra, su transporte y la conservación pueden influir en alguno de los parámetros que vimos. Desde ya, esto puede tener impacto en la sensibilidad y la especificidad que estamos dándole a una técnica estandarizada y que de alguna manera, si esto no se hace correctamente en la etapa de recolección y transporte de muestra, podría llegar a tener influencia también en los valores predictivos, porque cambiaría el parámetro de sensibilidad y especificidad del método, porque la muestra no está ajustada a lo que se exige. Y acá tienen algunos conceptos que son esenciales precisamente para garantizar esa etapa preanalítica que está estandarizada en un laboratorio. Es importante que ustedes conozcan muy bien cuáles son las condiciones en las cuales el laboratorio les solicita la recepción de la muestra, ¿sí? Muchas de ellas influyen de manera muy importante en la capacidad que pueda llegar a tener el laboratorio de darles un resultado confiable, ¿sí? Eh, Algunas de ellas van a ser bastante influyentes en lo que hace a ciertos parámetros que acabamos de ver y por lo tanto ustedes deben estar bien informados de cuáles son las condiciones necesarias para que el ensayo tenga la mayor confiabilidad posible. Van a ver, por ejemplo, que muchos estudios microbiológicos requieren la utilización de medios de transporte particulares, ¿sí? Esto tiene que ver con, de alguna manera, preservar los microorganismos en la muestra, evitar la proliferación de contaminantes que puedan, con el tiempo, puedan estar desarrollarse y que de alguna manera interfieran en los resultados que uno pueda llegar a obtener y vamos a ver en particular que algunos microorganismos son muy sensibles a condiciones ambientales, con lo cual deben preservarse las condiciones específicas para que esos resultados no se vean alterados durante el transporte y la conservación de la muestra en ese sentido. Hay ejemplos muy claros en el caso de las neiserias, en el caso de infecciones urinarias, la conservación de la muestra cuando se envía al laboratorio, etcétera, que pueden llegar a influir mucho en los resultados que se puedan llegar a obtener. Van a ver que tanto para bacteriología, parasitología y también para el diagnóstico virológico hay distintos medios que están asociados específicamente a lo que estamos buscando, ¿sí? Y que de alguna manera es un muestreo general, digamos, de algunas cuestiones que son importantes considerar. Por lo tanto, este es un tema que se va a ir desarrollando más adelante y que de alguna manera ustedes en la práctica van a tener que coordinar con el laboratorio que hace diagnóstico para que las condiciones de esta etapa preanalítica sean lo más adecuadas posible para la fiabilidad que uno va a tener en un resultado. Tienen que saber que no es cuestión de mandar muestras en cualquier frasco, cualquier tubo, esto está estandarizado, muchos laboratorios los proveen, las instituciones en las cuales ustedes desarrollan su actividad suelen tener este tipo de materiales, cada uno de estos dispositivos están específicamente relacionados con algunas determinaciones que se tienen que hacer y esto lo tienen que conocer, ya que es importante que se utilicen adecuadamente para llegar a un resultado adecuado. Porque algo que puede pasar y que en la práctica suele ocurrir con cierta frecuencia es que el laboratorio rechaza la muestra clínica porque la considera inadecuada, ¿sí? Un laboratorio que trabaja con buenas prácticas normalmente si encuentra algún tipo de falla
en el sistema de recolección o de transporte de la muestra, puede rechazar la misma. Y en esto ustedes tienen que considerar que no es un tema menor, ¿sí? Una muestra clínica tiene mucho valor. En algunos casos, algunas recolecciones de muestras clínicas son maniobras que pueden tener cierto grado de riesgo para el paciente. Es una muestra muy valiosa, es muy cara y pertenece a esa persona en la cual se está haciendo una práctica. Con lo cual, yo siempre insisto en la importancia de la responsabilidad profesional al momento de hacer esta etapa en la cual ustedes pueden llegar a intervenir en muchos aspectos, dándole un valor importante. Cuidar la muestra de un paciente es algo necesario para que todo el proceso sea eficiente, ¿sí? Y desde ya ser claros en la prescripción del estudio microbiológico que se solicita, ¿sí? Tiene que estar claramente definido qué es lo que ustedes están buscando, qué es lo que ustedes sospechan, el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Qué material están enviando, aclarar qué material están enviando y de alguna manera, en lo posible, hacer una breve síntesis de la historia clínica que le permita al laboratorio elaborar una estrategia de pesquisa que sea más eficiente. En esto, tanto el laboratorio como el médico tienen que actuar coordinadamente para que sea bien clara la orden y qué estudios estamos solicitando. Una variable muy influyente en la obtención de la muestra, cómo se toma y cómo se conserva y se transporta, tiene que ver con las características que son propias de la muestra clínica. Ustedes saben que va a haber muestras que provienen de sitios estériles, el líquido cefalorraquídeo, la sangre para hemocultivo, por ejemplo, orina en determinadas situaciones, son compartimentos y son muestras que se obtienen de sitios que normalmente son estériles, con lo cual la presencia de un microorganismo puede definir claramente un diagnóstico siempre y cuando esto no haya sido una contaminación en la toma de muestras. Esto es muy importante, ¿sí? También existen muestras que uno las podría denominar, yo les podría decir muestras sucias, ¿sí? Muestras que provienen de sitios que no son estériles, que hay flora normal y que por lo tanto están contaminadas con microbiota, y esto es importante tenerlo claro en ciertas situaciones, por ejemplo en el caso de infecciones oportunistas, en las cuales parte de la microbiota puede ser el agente etiológico, pero estamos tomando muestras que están de alguna manera contaminadas, y discernir respecto de esto hace más complicada la cosa. Entonces la conservación y el transporte de las muestras es muy importante, sobre todo en los casos en los cuales la muestra puede tener distintos agentes que no son precisamente los responsables del cuadro que nosotros estamos observando. Bueno, vamos a empezar a recorrer distintas instancias del diagnóstico microbiológico. Empezamos con el diagnóstico microbiológico directo. Acá le puse en rojo la observación macroscópica, que en realidad no es microbiana, se asocia a ciertas situaciones en las cuales hay parásitos que son metazoarios, que son a simple vista observables desde ya, pero que bueno, están dentro de las posibilidades de arribar a un diagnóstico etiológico desde ya. La observación macroscópica de la muestra se asocia principalmente a ciertas parasitosis asociadas a helmintos, por ejemplo, que fácilmente y a ojo desnudo simplemente se pueden observar en el caso de algunos ectoparásitos. Esto también es así, con lo cual, digamos, el diagnóstico directo no requiere de técnicas especiales microbiológicas para hacer su identificación. Entonces vamos a ver un poquito qué ejemplos tenemos de diagnóstico microbiológico directo, que tiene que ver básicamente con estas tres situaciones. En primer lugar, la observación microscópica del agente etiológico presente en la muestra,
que tendrán distinto valor dependiendo si se trata de unas observaciones en fresco o con coloraciones. Vamos a poner un par de ejemplos en estos casos. Y luego la detección de antígenos o ácidos nucleicos que la muestra clínica pueda tener del agente etiológico que pudiera estar presente, y el concepto que ya vimos, muy importante, que tiene que ver con el cultivo y el aislamiento del agente en medios especiales. Vamos a recorrer un poquito esto. Por ejemplo, el examen en fresco a través de la microscopía óptica permite identificar elementos del agente etiológico que puedan estar presentes en una muestra determinada. Acá tienen dos ejemplos. Este es un examen micológico de una micosis superficial en la cual el material se obtiene a partir del raspado de las lesiones de piel. Esto tiene indicaciones muy concretas de cómo se hace esa toma de muestra, y lógicamente quien observa en el microscopio este producto del procesamiento de la muestra tiene que tener un entrenamiento especial. Esto muchas veces puede confundirse con otras cosas. Es alguien que tiene que estar entrenado y experimentado en poder identificar elementos fúngicos en una muestra de este tipo, ¿sí? Esto desde ya influye como variable dentro de lo que es la sensibilidad y la especificidad de una técnica, ¿sí? En este caso tienen la presencia de quistes de Giardia, en este caso, en un procesado de materia fecal, en la cual en fresco, dada la morfología que tienen estos quistes y lógicamente con un ojo entrenado para poder identificarlos, se puede arribar a un diagnóstico relativamente rápido del agente etiológico presente en la muestra clínica procesada. Y acá tienen más ejemplos de parasitosis, de micosis, en lo cual es la observación en fresco y dadas las características morfológicas de los elementos parasitarios que están presentes en la muestra, una persona entrenada puede claramente dar un informe respecto de lo que está observando. Pero en este contexto, las tinciones brindan un nivel de información superior, especialmente en lo que hace esto es muy usado en infecciones bacterianas, ¿sí? Ustedes saben que las bacterias pueden ser gram positivas, gram negativas, y además de poder separar estos grupos de patógenos en a través de estas distintas coloraciones, uno puede también observar la morfología y disposición y agrupamiento que tienen estos agentes en una muestra determinada. Esto se informa en realidad como la presencia de cocos o de bacilos gram positivos, gram negativos, dispuestos en cadena, dispuestos en racimo, como dispuestos en empalizada, etcétera, etcétera. Es un nivel de información superior, pero de alguna manera todavía no definen el agente etiológico, ya que esto requiere de pasos posteriores para poder hacer la correcta identificación del agente. Acá tienen algunos ejemplos de la utilidad que pueden tener para la identificación de distintos agentes que puedan estar asociados, especialmente en este caso de la coloración de Gram. Técnicas de tinción que pueden hacerse en la muestra clínica de manera directa o a partir de aislamientos, a partir de colonias que están empezando a desarrollarse, en la cual sirve como una técnica accesoria para ir determinando el tipo de características tintoriales y la disposición que estos agentes puedan tener en el material ya de alguna manera aislado a partir de la muestra clínica. También van a ver que no solamente la coloración de Gram, sino que otras técnicas de coloración permiten ser más específicas para la detección de determinados gérmenes. Hablamos de parásitos y de bacterias que de alguna manera acercan y arriman a un diagnóstico más preciso y que tienen una mayor especificidad para poder de alguna manera orientar todo el proceso de diagnóstico que se va a realizar con las muestras que se están desarrollando.
La microscopía de fluorescencia, a través de distintas técnicas y características que puedan tener los agentes, brindan de alguna manera una alternativa bastante más sensible para la detección en una muestra clínica de los elementos microbianos que puedan estar presentes en la misma. ¿Sí? De alguna manera se evidencia mucho más fácilmente, son microscopios que están adaptados para poder captar la emisión de ciertas longitudes de onda, son microscopios que trabajan a través de unos filtros especiales y la emisión de luz ultravioleta que excitan moléculas que pueden llegar a hacer mucho más evidente la presencia de los elementos parasitarios o fúngicos, o como van a ver, esto es algo muy utilizado también en la virología, que hace que sea un método más sensible que lo que estuvimos viendo hasta ahora, el uso de tinciones o mirar en un microscopio un material en fresco. Por ejemplo, acá se compara lo que es la sensibilidad en una tinción de Gram, ¿sí? Que serían 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de muestra, que puede incrementarse en un orden de magnitud si esa coloración se hace a través de ciertos compuestos que emiten fluorescencia y cuando son observados con un microscopio de fluorescencia, la sensibilidad de la técnica que estamos empleando aumenta y es mayor. Y lógicamente este concepto es el que nosotros vimos hace un ratito. Es muy importante que se informe de alguna manera para tener más claro cuál es la técnica que se empleó. También son útiles algunos métodos de tinción muy habituales, como es la tinción de Giemsa, ¿sí? Que se utiliza para frotis de sangre, para cortes histológicos, etcétera, que de alguna manera en ciertas situaciones provee mucha información respecto de la presencia de, por ejemplo, agentes parasitarios, ¿sí? O de algunos hongos que puedan estar presentes en las muestras clínicas. Esto es muy utilizado, sobre todo cuando hay sospecha de este tipo de agentes que pueden ser identificados a través de su morfología en determinadas circunstancias. Esa morfología incluso podría dar las características del tipo de especie que puede estar involucrada en el proceso. Un concepto importante dentro de lo que es un diagnóstico microbiológico como método directo es el aislamiento. El aislamiento se obtiene a partir del cultivo, que es un medio adecuado y selectivo para el crecimiento de los microorganismos que estamos sospechando están presentes en la muestra clínica que el laboratorio está desarrollando. Antes que nada, quiero decirles que el aislamiento está condicionado a la posibilidad de hacerlo. No todos los gérmenes son aislables en un medio artificial y en algunos casos se requieren algunas técnicas especiales, ¿sí? Pero básicamente en la bacteriología sobre todo y en la micología, el aislamiento del germen provee información mucho más detallada respecto del agente etiológico. Los aislamientos se realizan en medios sólidos o medios líquidos, en el caso de aquellos gérmenes que toman nutrientes de este medio y pueden desarrollarse en ese medio artificial, y en los casos en los cuales hay casos particulares en los cuales es necesario usar líneas celulares. Esto básicamente tiene que ver con los parásitos intracelulares obligados, que por excelencia son los virus, y que también algunas bacterias, como las clamidias, por ejemplo, requieren de una célula para poder multiplicarse y ser aisladas fuera del ámbito eh, natural donde se desarrolla. Eh, Todas estas técnicas lo que permiten es una posterior identificación, ¿sí? Esta identificación puede realizarse por técnicas de serotipificación o técnicas bioquímicas, en el caso de las bacterias, que vamos a ver un poco en detalle, y también son ensayos que se utilizan para evaluar la resistencia o la sensibilidad a antimicrobianos que puedan tener algunos agentes.
Las condiciones en las cuales se hace el aislamiento tienen mucho que ver con las características que tiene el metabolismo de muchos agentes, ¿sí? Los más difíciles de aislar en el caso de las bacterias tienen que ver con las condiciones de anaerobiosis que se requieren para que aquellos anaerobios estrictos puedan desarrollarse en un medio adecuado. En términos generales y muy relacionado con lo que es el diagnóstico bacteriológico, una vez que se obtiene un aislamiento en el cual se desarrolló el agente que nosotros estábamos pesquisando, la identificación requiere de una serie de pruebas bioquímicas. ¿Qué es lo que hacen las pruebas bioquímicas? Es simplemente identificar el metabolismo que tiene esa bacteria por el consumo de ciertos sustratos, la producción de ciertos productos metabólicos que pueden ser identificables en una batería de pruebas bioquímicas. Esto en los últimos años se ha simplificado a un sistema que permite determinar lo que es un perfil metabólico frente a distintas reacciones bioquímicas que de alguna manera hacen más sencilla este tipo de pruebas y ese perfil nos va a identificar cuál es el agente que está relacionado con el aislamiento que hemos desarrollado en el cultivo. El aislamiento también provee información a partir de otras estrategias. En este caso tienen aislamientos de patógenos fúngicos, en las cuales, por ejemplo, hay medios especiales que permiten la identificación cromogénica, ¿sí? La producción de determinado color en las colonias del aislamiento en sí. Esto se utiliza mucho en el caso de las cándidas, por ejemplo, que se puede identificar la especie a partir del desarrollo de color diferencial que puedan tener sus colonias. Esto tiene que ver precisamente con distintos aspectos que tienen que ver con el metabolismo, que de alguna manera el sistema está preparado para poder identificar distintos productos de ese metabolismo diferencial que puedan tener distintas especies. Lógicamente, a partir de también del cultivo a temperaturas distintas, por ejemplo, en el caso de los hongos dimórficos, que recordarán que hay una fase saprofítica y hay una fase parasitaria, que básicamente a distintas temperaturas desarrolla una u otra. Esto permite la identificación de un hongo dimórfico que con técnicas de observación microscópica y de los elementos fúngicos que están en una u otra fase de desarrollo permite la identificación del agente en cuestión, ¿sí? En estos casos también las que son las características macroscópicas de las colonias y microscópicas de los elementos de fructificación nos permiten a nosotros ponerle el nombre y apellido al germen, llegar al género y a la especie que puede estar involucrada en el proceso infeccioso. Bien, el avance tecnológico nos permite hoy en día contar con algunas herramientas mucho más precisas y mucho más rápidas, sobre todo, para poder hacer la identificación de ciertos agentes. Este es un desarrollo que está disponible en la Argentina, tiene un costo elevado por ahora, pero que ya está tanto en entidades públicas como en privadas, que es el Malditof. El Malditof es la detección a partir de un sistema de espectrometría de masa de un espectro de proteínas de bacterias y hongos que son exclusivos del contenido y el espectro de proteínas que expresan estos agentes. De manera tal de que a través de una base de datos, ese espectro proteico identifica puntualmente a una especie bacteriana o micótica e incluso puede identificar la presencia de componentes asociados a la resistencia antimicrobiana. Este principio lleva a que en un corto tiempo se pueda obtener un resultado muy complejo con una muestra clínica que no requiere de un procesamiento posterior muy complejo, y esto hace que los resultados sean muy precisos
y muy rápidos en el tiempo. Bien, y para terminar con el concepto de aislamiento, eh, ustedes han estudiado cuando cursaron virología en micro 1 que los virus se estudian en un sistema de células que de alguna manera en las cuales puede realizarse lo que se llama un aislamiento viral. Un aislamiento viral, lógicamente, requiere de células vivas porque estamos hablando de patógenos intracelulares obligados por excelencia. En lo que hace al diagnóstico, hoy en día es importante que sepan que el aislamiento de un virus en cultivo celular es algo que en la práctica se desarrolla en muy pocas instituciones y más que nada tiene fines de investigación, tiene fines epidemiológicos, tiene fines de caracterización posterior al diagnóstico, pero en general son muy pocas las situaciones en las cuales es necesario hacer un aislamiento de virus, ¿sí? Especialmente por lo laborioso, por el entorno tecnológico que se requiere y por lo costoso que es. Vamos a ver algún caso durante la cursada en el cual hay combinación de técnicas, por ejemplo, el cultivo celular eh, combinado con una inmunofluorescencia específica con anticuerpos monoclonales permite en poco tiempo tener un resultado que nos indique la presencia de virus replicando en un cultivo celular. Esto se puede utilizar en casos, por ejemplo, como lo que ustedes van a ver con infecciones por citomegalovirus, por ejemplo. Y así pasamos a otras alternativas de métodos directos para la detección de componentes de microorganismos. Básicamente tiene que ver con la detección de antígenos y o ácidos nucleicos a través de distintas técnicas, ¿sí? Todas estas técnicas son más sencillas, son más rápidas, suelen tener muy buena sensibilidad y especificidad y van reemplazando los métodos más clásicos. En el caso de la virología ha reemplazado prácticamente en su totalidad al aislamiento y al cultivo de células para poder hacer un aislamiento viral, ¿sí? Y son muy buenas complementarias también en el diagnóstico tanto de eh, bacterias, hongos o parásitos. Yo les mencioné hace un rato que no había que confundir el método directo con la técnica directa o indirecta. Ustedes van a ver que algunas de estas técnicas que se utilizan como método directo para la detección, por ejemplo, de antígenos, ¿sí? La inmunofluorescencia directa o indirecta, la aglutinación o los enzimo-inmunoensayos, como la ELISA, por ejemplo, pueden detectar antígenos y también pueden utilizarse en el método de diagnóstico indirecto, como vamos a ver. A esto también se agregan las técnicas moleculares, que de alguna manera tienen un desarrollo muy importante hoy en día y permiten la detección y cuantificación también, son quali y cuantitativas, de ácidos nucleicos en muestras clínicas, que tienen en general muy buena sensibilidad y especificidad para hacer un diagnóstico rápido y acertado, correcto. Bien, entonces, empezando con los métodos directos asociados a la detección de componentes, arrancamos con la detección de antígenos. Y esto viene bien para un concepto que también se está hablando mucho hoy en día, que son los test rápidos. ¿Qué es un test rápido? Acá tienen un ejemplo que nosotros vamos a tratar durante la cursada, que es la detección de antígenos de una bacteria, el Streptococcus piógenes, beta hemolítico en particular, en el caso de las faringitis bacterianas o virales, que son en su mayoría, ya lo vamos a ver en detalle, en la cual se toma una muestra del foco de la infección, se procesa en un sistema de detección de antígeno rápido y el concepto de rápido es que el resultado está aproximadamente en 15 a 20 minutos. Esto se hace directamente al lado del paciente en el consultorio o incluso en su casa. Algunos sistemas de salud privado, por ejemplo, envían directamente a personal médico para la evaluación clínica
del individuo cuando uno pide, por ejemplo, una asistencia a domicilio y se le puede hacer el test rápido en el momento de la consulta y si es positivo se puede intervenir terapéuticamente como corresponde. Las justificaciones por las cuales se hace este test rápido para la detección de esta bacteria las vamos a ver en la cruzada. También esto puede estar asociado a la detección, por ejemplo, de antígenos capsulares en distintos agentes etiológicos bacterianos en muestras de orina, de suero, líquido cefalorraquídeo que requieran un diagnóstico rápido, particularmente, y que desde ya permiten tener indicios en corto tiempo respecto del proceso de infección que está viviendo el paciente en estos casos. Como pueden ver, hay muchos ejemplos en los cuales la detección de antígenos es de gran utilidad. Lógicamente, acá no hay básicamente técnicas que sean consideradas test rápido. En algunos casos es encima un ensayo. Esto requiere, digamos, ya de una aparatología específica, pero de todas maneras son métodos en el cual en algunas horas uno puede tener un desarrollo de un resultado y esto es muy útil en algunas infecciones. Acá están viendo particularmente infecciones micóticas especialmente asociadas a individuos inmunocomprometidos, por ejemplo, ¿sí? O la detección de antígenos en los casos en los cuales hay sospechas de infecciones virales que, como ya les mencioné, la posibilidad de hacer un aislamiento es bastante escasa por tiempo, por costos y por complejidad. Por lo tanto, esto es muy utilizado en infecciones virales, por ejemplo, en el caso de detección de antígenos de rotavirus, en las diarreas que el rotavirus produce, la detección de antígenos en células obtenidas de una muestra clínica, en el caso de infecciones asociados a virus de la familia herpes, especialmente los alfa herpes virus, el caso de herpes simple tipo 1, tipo 2 o varicela zoster, ¿sí? O la detección de antígenos en fluidos como pueden ser en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en algún otro fluido corporal en el cual la detección de distintos agentes puede determinar la presencia por ELISA, ¿sí? Por método de ELISA, la presencia de antígenos virales. Bien, y para terminar con los métodos directos, la detección del genoma a partir de secuencias nucleotídicas específicas ha sido desarrollado desde hace varios años y ha tenido un desarrollo tecnológico muy importante. Básicamente el proceso está basado en la técnica de reacción en cadena de polimerasa que ustedes ya deben conocer y que tiene que ver con la amplificación de segmentos genómicos específicos a partir de ciclos térmicos que permiten amplificar una determinada región genómica y hacerla evidente en una muestra clínica. Principalmente el principio de la PCR lleva a la visualización de productos, a la detección de productos esperados de un determinado gen que determinan cualitativamente presencia o ausencia del genoma del agente en cuestión. Pero el paso del tiempo y la evolución de esta tecnología permite actualmente tener determinaciones de tipo cuantitativo, que es la PCR en tiempo real, que requiere de una tecnología accesoria un poco más importante, pero que de alguna manera al cabo de algunas horas de procesamiento nos permite determinar la cantidad de ácido nucleico que había inicialmente en la muestra que nosotros obtuvimos del paciente. Y esto, de alguna manera, determina la carga microbiana, es lo que en virología se denomina la carga viral, ¿sí? No solamente saber si hay o no hay, sino tratar de determinar la cantidad. Y esto tiene mucho valor en la práctica respecto de la evolución de una infección y la eficacia, por ejemplo, de tratamientos que se estén efectuando de manera específica. Un desarrollo más novedoso que se ha desarrollado bastante bien,
especialmente en las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, para la tuberculosis y algunas otras infecciones que ya se están utilizando, tiene que ver con una prueba que se llama GeneXpert, que siguiendo el principio de una PCR en tiempo real, en realidad simplifica el procesamiento de la muestra. Las muestras son colocadas en un cassette particular. Ese cassette contiene todos los reactivos para que se produzca la reacción en un dispositivo especial y que en poco tiempo reporta la presencia del agente y en muchos casos permite obtener información respecto a la resistencia a determinados antimicrobianos, ¿sí? Se utiliza en situaciones especiales, está disponible en nuestro país en algunos lugares. Lógicamente, al igual de lo que ocurre con el maldito, hay ciertas limitaciones en lo que hace a costos, pero son pruebas que ya están acortando muchísimo el tiempo para hacer el diagnóstico microbiológico de certeza en pocas horas. Bien, y pasando al diagnóstico microbiológico en directo, tenemos dos situaciones. La pesquisa de anticuerpos específicos, recuerden que esto es la huella que va dejando el sistema inmunológico a medida que una infección evoluciona, y también existen las reacciones intradérmicas o de hipersensibilidad retardada, hipersensibilidad de tipo 4, cuyo valor diagnóstico es bastante relativo, ¿sí? Esto se hace para determinados agentes en determinadas situaciones y el valor diagnóstico que tienen en realidad debe interpretarse con cuidado. Básicamente, cuando hablamos de diagnóstico microbiológico en directo, nos basamos especialmente en lo que es la pesquisa de anticuerpos. Ustedes pueden ver acá que en realidad existen un montón de técnicas que ya hemos visto en la etapa de diagnóstico microbiológico directo, y por eso este concepto de que las técnicas no definen si se trata de un diagnóstico indirecto o de un diagnóstico directo. Vamos a ver algunas consideraciones que son importantes que tengan presentes respecto de la respuesta inmune humoral en particular, para poder hacer una buena interpretación de los resultados. Estas pruebas y este método de diagnóstico indirecto básicamente nos proveen cierta información que puede ser de utilidad. En primer lugar, pueden establecer la etapa de la infección en la cual nos encontramos. Hay varios ejemplos que vamos a ir trabajando. Cómo evoluciona esa infección, cuál es el estado inmune respecto a este tipo de infección. No es lo mismo hacer este tipo de evaluaciones, pruebas inmunológicas en individuos inmunocompetentes que en individuos inmunosuprimidos, por ejemplo, ¿sí? Y también sirven en muchos casos para monitorear la respuesta a un tratamiento que se haya instaurado en un paciente determinado, ¿sí? Básicamente las pruebas serológicas que tienen que ver con la detección de IgM e IgG específicas son las que más se utilizan y tienen mayor valor en el diagnóstico microbiológico indirecto. Deberán ustedes recordar que en la respuesta inmunológica normalmente uno tiene una respuesta primaria que desde el punto de vista humoral se asocia a un predominio de IgM en periodos de los primeros días de la infección, y que al cabo de un tiempo, a partir del establecimiento y el desarrollo de esa respuesta inmunológica, va a predominar la respuesta secundaria asociada a la IgG principalmente. Digamos, esta diferencia hacia la cero conversión, ¿sí?, de IgM a IgG, y también hace a un aumento en el título de anticuerpos IgG a medida que la infección está progresando a lo largo del tiempo. Hay otros parámetros que vamos a ver un poquito en detalle que tienen que ver con aumento de la avidez de los anticuerpos y etcétera, que son todos temas que han visto ustedes en inmunología y que es importante que los tengan bien presentes al momento de interpretar estas cosas. Y vemos acá un ejemplo concreto. Las infecciones por el virus de hepatitis A son infecciones agudas, se autolimitan en el tiempo, ¿sí?
Por lo tanto, pero hay muchos agentes que producen hepatitis, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se encuentran en la práctica médica con un caso de una probable hepatitis de etiología viral, particularmente, lógicamente lo que les puede resolver descartar o confirmar que se trata del virus de hepatitis A tiene que ver con un diagnóstico indirecto que determine la presencia de IgM particularmente, porque la presencia de IgM está hablando de un cuadro asociado a la patogénesis del virus de hepatitis A, que siempre es una infección aguda y que de alguna manera la presencia de IgM está hablando de una situación actual que está transcurriendo en el individuo. Sin embargo, si ustedes en esa batería de estudios que solicitan, el laboratorio les informa que hay IgG y hay ausencia de IgM, evidentemente se trata de una infección pasada, aunque el individuo no haya tenido hepatitis, ¿sí? Porque muchas infecciones por el virus de hepatitis A pueden ser subclínicas o asintomáticas. También vamos a ver que en el pronóstico y la evolución de una enfermedad asociada, por ejemplo, a hongos que son aquellos que producen las micosis sistémicas endémicas, o el caso de la aspergilosis, en el caso de infecciones oportunistas, la presencia de anticuerpos nos establecen de alguna manera una evolución del tratamiento y una evolución de la infección desde el punto de vista del pronóstico, ¿sí? Precisamente en este caso, como la respuesta inmune celular es la que controla principalmente este tipo de infecciones, la presencia continua de altos títulos de anticuerpos está hablando de mal pronóstico, porque el balance de la respuesta inmune, desde lo que hace a la respuesta TH1 versus la respuesta TH2, está desequilibrado, ¿sí? Cuando la respuesta humoral es muy exacerbada, en este caso el aumento del título de anticuerpos habla de un mal pronóstico, ya que la respuesta celular no está ejerciendo su rol. Ocurre frecuentemente en pacientes con trastornos inmunológicos de la inmunidad celular en particular, ¿sí? Sin embargo, si el título de anticuerpos empieza a decaer, de alguna manera está indicando que la evolución de la infección tiene un buen pronóstico, porque la inmunidad celular se está reparando y se está recuperando. En estos casos en particular, la combinación de estas técnicas de diagnóstico indirecto con, por ejemplo, una intradermorreacción, hipersensibilidad de tipo 4, con el antígeno homólogo que corresponde a cada uno de estos agentes, tendría que virar hacia la positividad, lo cual habla de una restauración inmunológica y un mejor pronóstico en el paciente. Y acá tienen una imagen de cómo se aplica una prueba intradérmica de hipersensibilidad, en la cual se hace la inoculación intradérmica de un antígeno conocido, que de alguna manera al momento de ser inoculado va a empezar a generar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 si es que el individuo tiene memoria inmunológica y linfocitos TCD4, TH1, que puedan ir al lugar donde se produjo esta inoculación. Esto se va a interpretar entre las 48 y 72 horas como la generación de una induración, ¿sí? Cuyo tamaño va a determinar la magnitud de esa respuesta, ¿sí? Es hipersensibilidad retardada, se lee un par de días después de haberse inoculado, y lo que se lee no es un eritema, sino que es exactamente el pequeño nódulo o induración que se ha generado, y de alguna manera hay un valor de corte que es variable para determinados antígenos, que nos dice que esta reacción es positiva o esta reacción es negativa. Y acá tienen distintos ejemplos de antígenos que se utilizan para distintas situaciones, para distintas enfermedades infecciosas, que tienen momentos de lectura diferentes, que se interpretan dependiendo el tamaño que tenga esa induración,
y que lógicamente el valor que tienen como prueba son relativas y tienen mucho que ver más que nada con valores pronósticos o diagnóstico en ciertas circunstancias particulares, ¿sí? O sea que no son pruebas que puedan utilizarse como pruebas primarias para hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, para ir cerrando ya este seminario, seguramente ustedes habrán percibido que algo en lo cual la evolución del desarrollo de las técnicas microbiológicas para arribar a un diagnóstico se basa mucho en el tiempo en el cual se desarrolla. El tiempo es bastante importante, ¿sí? Un diagnóstico precoz siempre es muy importante en las enfermedades infecciosas porque desde ya lógicamente indican la instauración de un tratamiento antimicrobiano específico en forma precoz. Esto beneficia mucho al paciente porque está comprobado que los diagnósticos tempranos y la intervención terapéutica temprana reduce y disminuye la mortalidad de los pacientes en forma significativa, evita que haya tratamientos que sean empíricos y que de alguna manera al ser prolongados y no ser el más adecuado, pueden de alguna manera generar resistencia a los antibióticos, o sea que favorece el uso racional de antibióticos en los tratamientos y lógicamente permite establecer medidas preventivas más rápidamente de manera tal de evitar que haya una propagación de una infección, ya sea en el individuo como también a nivel de la comunidad. O sea, tiene mucho valor en términos de la salud pública. Bueno, entonces, en conclusión, recuerden que el diagnóstico microbiológico tiene indicaciones que son precisas y que están muy relacionadas con la presentación clínica que el paciente les manifiesta. Y también es muy importante que recuerden que los antecedentes epidemiológicos son muy orientativos para poder arribar a un adecuado diagnóstico. Lógicamente, conocer el agente etiológico desde ya permite predecir el potencial patogénico que el mismo puede tener. Hay pruebas de laboratorio que además les brinda información respecto de algunos parámetros como es la resistencia a antimicrobianos, etcétera, lo cual ustedes pueden ya predecir de alguna manera que esta infección puede tener un potencial patogénico mucho más grave, mucho más complicado, digamos, para el manejo del paciente. Desde ya y lógicamente la orientación hacia un tratamiento específico y eficaz es una de las piezas fundamentales de hacer un diagnóstico adecuado y el poder intervenir con medidas de profilaxis que de alguna manera corten vías de transmisión, por ejemplo, en convivientes o en personas que estén dentro del ámbito epidemiológico relacionado con el paciente. Así que bueno, con esto damos finalizado el seminario. Espero que lo puedan aprovechar. Les agradezco mucho la atención que me brindaron y estamos en contacto permanente. Chao.